Bienvenidos a su canal favorito donde destripamos todos los dramas, romances y secretos mejor guardados de la televisión turca. Hoy tenemos un vídeo jugosísimo, de esos que sabemos que les encantan. Vamos a sumergirnos en el escandaloso mundo de las relaciones amorosas, o mejor dicho, las rupturas más sonadas que han sacudido los cimientos del fandom turco. Prepárense porque vamos a hablar de corazones rotos, rumores explosivos y hasta alguna que otra confirmación que nos dejó a todos con la boca abierta. Y sí, como ya habrán visto en el título, vamos a analizar a fondo el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin, porque madre mía, eso sí que fue una telenovela en la vida real. Pero antes de empezar con todo el salseo, déjenme recordarles algo súper importante: suscríbanse al canal. Sí, ese botoncito rojo que está justo ahí abajo. Haciendo clic, no solo se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y teorías sobre sus series turcas favoritas, sino que también nos ayudan un montón a seguir creando contenido para ustedes. Así que no lo piensen más y únanse a nuestra comunidad de seriéfilos turcos. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Vamos a empezar este viaje de desamor turco con una serie que, aunque no se centra exclusivamente en una ruptura, sí que tiene un elemento de desengaño amoroso que es fundamental para el desarrollo de la trama: Erkenci. Esta serie pertenece al género de comedia romántica, con toques de drama, y está protagonizada por Demet Özdemir y Can Yaman. En resumen, Erkenci cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en una revista y se ve envuelta en un torbellino de confusiones y sentimientos encontrados al enamorarse de su jefe, Can. Aunque al principio la relación entre Sanem y Can es idílica, pronto se enfrentan a obstáculos, malentendidos y hasta traiciones que ponen a prueba su amor. La serie no se centra en una ruptura al estilo de Hande destroza a Kerem, pero sí que explora el dolor y la desilusión que pueden surgir cuando la confianza se rompe en una relación. Lo interesante de Erkenci es que muestra cómo los personajes lidian con el desengaño, aprenden de sus errores y buscan una segunda oportunidad para el amor. Además, la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, que traspasó la pantalla, hizo que muchos fans creyeran que su romance era real, lo que añadió aún más interés a la serie. Ahondando en Erkenci, la serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó corazones en todo el mundo. Parte de este éxito reside en la representación de un amor joven e idealizado, pero también en la forma en que la serie aborda los desafíos de la vida moderna. Sanem con su inocencia y determinación, y Can, con su espíritu aventurero y su fachada de hombre duro, se complementan de una manera que cautiva al público. Sin embargo, la serie no se limita a mostrar la fase de enamoramiento. También explora los celos, las inseguridades y las expectativas que pueden surgir en una relación a largo plazo. El personaje de Polen, la exnovia de Can, añade una capa adicional de complejidad a la trama, poniendo a prueba la confianza de Sanem y generando conflictos que llevan a la pareja al borde de la ruptura. A pesar de todos los obstáculos, Erkenci transmite un mensaje de esperanza y perseverancia en el amor. Sanem y Can aprenden a comunicarse, a perdonar y a luchar por su relación, demostrando que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Un dato curioso es que, durante la emisión de la serie, tanto Demet como Can fueron muy herméticos sobre su vida personal, lo que alimentó aún más los rumores sobre su posible relación fuera de la pantalla. Esta ambigüedad contribuyó a mantener el interés del público y a generar un debate constante en las redes sociales. Los fans analizaban cada gesto, cada mirada y cada declaración de los actores, buscando pistas que confirmaran sus sospechas. Incluso después de la finalización de la serie, la especulación sobre su relación continuó, demostrando el impacto que tuvieron los personajes de Sanem y Can en el corazón de los espectadores. Ahora sí, vamos a entrar de lleno en el plato fuerte de este vídeo: la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Esta historia es un drama en sí misma, casi tan intensa como las telenovelas turcas que tanto nos gustan. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos de los actores más populares de Turquía, se conocieron y se enamoraron durante el rodaje de la exitosísima serie Senkalkam. La serie, que pertenece al género de comedia romántica, cuenta la historia de Eda, una joven florista que se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, para conseguir una beca. Como ya sabemos, la química entre Hande y Kerem era palpable en la pantalla, y pronto los rumores sobre un posible romance en la vida real comenzaron a circular. Al principio ambos negaron cualquier relación, insistiendo en que solo eran buenos amigos y compañeros de trabajo. Sin embargo, durante un viaje a Maldivas, las pruebas se hicieron irrefutables:
fotos de ambos juntos compartiendo momentos íntimos confirmaron lo que todos sospechaban: Ande y Kerem estaban enamorados. La noticia causó furor entre los fans de la serie, que celebraron el romance como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. Durante un tiempo Ande y Kerem se convirtieron en la pareja perfecta, compartiendo fotos y vídeos de sus viajes, cenas románticas y momentos divertidos. Sus redes sociales se inundaron de muestras de afecto y complicidad, alimentando la fantasía de un amor eterno. Los fans crearon hashtags dedicados a la pareja, como #Anker y #Eternal Love, y organizaron eventos virtuales para celebrar su relación. Todo parecía indicar que su amor era indestructible, hasta que de repente todo se desmoronó. Los rumores de una posible ruptura comenzaron a surgir a principios de 2022, cuando ambos dejaron de publicar fotos juntos en sus redes sociales. Los fans preocupados comenzaron a buscar señales que confirmaran sus temores, y pronto encontraron pruebas que indicaban que algo no andaba bien. Dejaron de interactuar entre sí en las redes sociales, dejaron de usar su anillo de pareja, y comenzaron a aparecer en eventos públicos por separado. Una fuente cercana a la pareja filtró la noticia a la prensa turca, asegurando que Ande y Kerem habían decidido tomar caminos separados debido a diferencias irreconciliables. La noticia fue un balde de agua fría para los fans, que se negaban a creer que su pareja favorita se había separado. Lo que siguió fue una cascada de especulaciones y rumores sobre las posibles causas de la ruptura. Algunos apuntaban a los celos profesionales, ya que ambos actores tienen carreras muy exitosas y competitivas. Se decía que Ande, con su creciente popularidad a nivel internacional, podría haber eclipsado a Kerem, generando fricciones en la relación. Otros decían que la presión mediática y la falta de privacidad habían afectado negativamente a la relación. La pareja era constantemente acosada por los paparazzi y sus vidas privadas eran expuestas en los medios de comunicación, lo que podría haber generado estrés y ansiedad. También se habló de posibles infidelidades, aunque nunca hubo pruebas concretas que confirmaran estas acusaciones. Algunos rumores apuntaban a un posible romance entre Kerem y otra actriz, mientras que otros sugerían que Ande podría haber tenido un acercamiento con un antiguo amor. Lo cierto es que hasta el día de hoy, ni Ande ni Kerem han hablado abiertamente sobre los motivos de su separación. Ambos han mantenido un perfil bajo y han evitado hacer comentarios al respecto. Esto ha alimentado aún más las teorías y especulaciones sobre su ruptura. Lo que sí es evidente es que la separación fue dolorosa para ambos. Ande y Kerem, que parecían tan enamorados, se distanciaron y dejaron de seguirse en las redes sociales. Los fans, desconsolados, lamentaron la pérdida de su pareja favorita y se preguntaron qué había salido mal. La ruptura de Ande y Kerem es un claro ejemplo de cómo la vida real puede ser a veces más dramática que cualquier telenovela turca. Es una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó en un final agridulce que dejó a todos con el corazón roto. Más allá del drama personal, la ruptura también generó un debate sobre la presión que sufren las figuras públicas y la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio constante de los medios de comunicación y los fans. Ande y Kerem, como muchas otras celebridades, se vieron obligados a vivir su romance de manera pública, compartiendo momentos íntimos con sus seguidores y enfrentando las críticas y expectativas de los demás. Esta falta de privacidad podría haber contribuido al desgaste de la relación y a la eventual separación. Cambiando de tercio, vamos a hablar de otra serie que explora las complejidades de las relaciones amorosas y las rupturas dolorosas, Medcezir. Esta serie, que es una adaptación de la serie estadounidense de OC, pertenece al género de drama juvenil y está protagonizada por Atay Ulusoy y Serini Sarkaya. Medcezir cuenta la historia de Yaman, un joven de un barrio marginal que es acogido por un abogado adinerado y se traslada a vivir a un lujoso barrio de Estambul. Allí conoce a Mira, una joven rica y problemática de la que se enamora perdidamente. La relación entre Yaman y Mira está llena de altibajos, obstáculos y malentendidos. Ambos personajes tienen un pasado difícil y deben superar sus propios demonios para poder estar juntos. A lo largo de la serie, Yaman y Mira se separan y se reconcilian varias veces, lo que genera mucha tensión y drama. Aunque su amor es fuerte, también es vulnerable y susceptible a las influencias externas. Medcezir explora temas como la diferencia de clases sociales, la infidelidad, la adicción y la superación personal. La serie también muestra cómo las rupturas amorosas pueden afectar a los personajes y cómo estos lidian con el dolor y la pérdida. Lo interesante de Medcezir es que los personajes no son perfectos y cometen errores.
Esto los hace más humanos y cercanos al público. Además, la serie tiene una banda sonora espectacular que acompaña a la perfección las escenas más emotivas. Un dato curioso es que durante el rodaje de la serie, Aatayu Ulusoy y Serini Isarkaya mantuvieron una relación sentimental en la vida real, lo que añadió aún más química a sus personajes. Sin embargo, su relación terminó después de la finalización de la serie, lo que demostró que la vida real no siempre imita a la ficción. Y hablando de ficción, pero con un toque más oscuro, tenemos Fi. Esta serie, que pertenece al género de thriller psicológico, está protagonizada por Serini Isarkaya, Mehmet Günsur y Ozan Güven. Fi cuenta la historia de Can Mañay, un famoso psicólogo y profesor universitario que se obsesiona con Duru, una joven bailarina. Can utiliza sus habilidades para manipular y controlar a Duru, con el objetivo de convertirla en su musa. La serie explora temas como la obsesión, el poder, la manipulación y la enfermedad mental. Aunque Fi no se centra exclusivamente en una ruptura amorosa, sí que muestra cómo la obsesión puede destruir una relación y causar un daño irreparable. La serie también explora las consecuencias psicológicas de la manipulación y el control. Lo interesante de Fi es que los personajes son complejos y ambiguos. No hay buenos ni malos, solo personas con motivaciones y deseos diferentes. Además, la serie tiene una atmósfera oscura y perturbadora que te mantiene en vilo desde el principio hasta el final. Un dato curioso es que Fi está basada en una trilogía de novelas del mismo nombre escrita por Azra Cohen. La serie fue un éxito de crítica y público en Turquía y se ha convertido en una de las series turcas más populares a nivel internacional. La crudeza con la que Fi aborda la psique humana, la diferencia de otras series turcas, que suelen enfocarse más en el romance y el drama familiar. Finalmente, para cerrar este recorrido por las rupturas más dolorosas de las series turcas, vamos a mencionar brevemente Aşk Memnu. Esta serie, que es un clásico de la televisión turca, pertenece al género de drama romántico y está protagonizada por Beren Saat y Kıvanç Tatlıtuğ. Aşk Memnu cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul, el sobrino joven y atractivo de Adnan. Los dos comienzan una aventura amorosa secreta que tendrá consecuencias trágicas. Aunque Aşk Memnu no se centra en una ruptura en sí misma, sí que explora el tema de la infidelidad y sus efectos devastadores en una familia. La serie muestra cómo un amor prohibido puede destruir vidas y causar un dolor profundo. Lo interesante de Aşk Memnu es que los personajes son complejos y tienen motivaciones contradictorias. Además, la serie tiene un ritmo lento y pausado que te permite conectar con los personajes y sentir su dolor. Un dato curioso es que Aşk Memnu es una adaptación de una novela del mismo nombre escrita por Halit Ziyawaklgil a principios del siglo XX. La serie ha sido un éxito en Turquía y en otros países de Oriente Medio y América Latina. Su ambientación lujosa y la intensidad de las actuaciones la convirtieron en un fenómeno cultural. La serie no solo exploró el romance prohibido, sino también las dinámicas de poder, la ambición y la hipocresía en la alta sociedad turca. Y con Aşk Memnu llegamos al final de este vídeo lleno de dramas, rupturas y corazones rotos. Espero que hayan disfrutado de este recorrido por algunas de las series turcas más intensas y emocionantes. Hemos hablado de Erkenci, donde el desengaño amoroso es un catalizador para el crecimiento personal. Nos hemos sumergido en el culebrón de Hande Erçel y Kerem Bürsin, una historia de amor que comenzó como un cuento de hadas y terminó en un final agridulce. Hemos explorado las complejidades de las relaciones amorosas en Medcezir, nos hemos adentrado en la oscuridad de la obsesión en Fi, y hemos reflexionado sobre los efectos devastadores de la infidelidad en Aşk Memnu. Ahora me gustaría saber su opinión. ¿Qué les parecieron estas series? ¿Cuál de estas historias de amor y desamor los conmovió más? ¿Creen que la presión mediática realmente destruyó la relación de Hande y Kerem? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que hayan aprendido algo nuevo sobre las series turcas. Si fue así, no olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Hasta la próxima, Seriefilos.